Yo me crié en la chacra de mi papá. Me gusta el campo más que todo y dije, quiero seguir esta carrera, ¿no? En la universidad no, como que no he salido mucho a campo, todo ha sido casi teórico, ¿no? Y venir aquí, wow, me ha impresionado y me llevo muchos recuerdos, muchas experiencias, la manera en cómo me han recibido. Sé que así como han sido conmigo van a ser con los demás y deseo en sí que siga esto, ¿no? De acá voy a salir, voy a seguir obteniendo conocimientos, voy a seguir obteniendo más experiencia y quiero regresar y de repente en esta ocasión va a ser para quedarme, ¿no? Amigo agricultor, es importante reconocer que existen otras zonas también donde se desarrolla la agricultura, que con determinado tipo de tecnología, innovación y modelos de negocio han alcanzado buenos resultados. Esto significa altos ingresos, bajos costos y por lo tanto elevadas ganancias. Amigo agricultor, elevadas ganancias conllevan a una mejor calidad de vida y existen profesionales que se han dedicado a liderar diversas organizaciones del sector y que con su participación éstas han llegado a sobresalir. En esta oportunidad, el programa Impulsagro, hablando con expertos, desarrollado por el Instituto de Desarrollo Económico de la Universidad de San, presenta al experto y profesor Walter Reategui, quien nos compartirá sus conocimientos y experiencias. Bienvenido, Walter. Toca ahora desarrollar el módulo 4. Antes quisiera hacer un pequeño recuento respecto de lo que empezáramos con el módulo 1. Inversiones responsables. Principios de inversión responsable. En el segundo módulo hablamos de las inversiones de impacto. Siempre inversiones. Y en el tercer módulo fuimos más específicos con las inversiones y dijimos que las inversiones tienen 3 componentes en general, ¿no? El activo fijo, el activo intangible y el capital de trabajo. Estos componentes se relacionan y bastante con esas herramientas milimétricas, tal cual nos refiriéramos al presupuesto y al flujo de caja operacional. Debemos considerar también lo que señaláramos a lo largo de esos 3 primeros módulos. La necesidad de financiar las inversiones. Dijimos que era mejor que esas inversiones sean canalizadas, orientadas bajo las metodologías de principios de inversión responsable o las inversiones de impacto con una perspectiva de desarrollo sostenible, sostenibilidad corporativa, ¿no? Priorizando o privilegiando los componentes ambiental, social, económico, de buen gobierno corporativo, para poder aspirar a fuentes de financiamiento blando. Hemos mencionado que hay algunas entidades que están muy dispuestas a no solo no financiar, sino que dar recursos no reembolsables, subsidiar con la finalidad de promover una actividad económica importante o crucial o crítica para sus propósitos de conservación en términos generales. Si es una inversión con demasiado riesgo y usted desea compartir ese riesgo, habrán entidades que le permitirán justamente complementar esa inversión para bajarle el perfil de riesgo a esa inversión en particular. Entonces, el financiamiento, ¿no?, de inversiones agropecuarias
o de inversiones en términos generales es otro tema también complejo. A veces mucha gente se queda con el cálculo de cuánto necesitamos para seguir operando. En mi experiencia, lo señalo no como una afirmación categórica, sino más bien como una lectura de lo que he visto en una buena cantidad de años trabajando en estos temas. Entonces, necesitamos 3 millones, sí, pero 3 millones de soles o 300.000 o 30.000 soles, ¿a qué tiempo? ¿A qué tasa de interés? ¿No? Para que podamos tener la capacidad de plasmar en el plan financiero del cual también ya hemos hablado, ¿no? En la mejor estructura financiera. No solemos ver mucho eso. ¿Por qué creen ustedes? Yo me animaría a responder porque no vemos con empeño el presupuesto y el flujo de caja operacional. La deuda, como vamos a ver, es muy sensible, o mejor dicho, me corrijo, la empresa es muy sensible a la deuda por su magnitud, por su plazo, por su costo, ¿no? Por su acceso, etcétera, etcétera. Es un tema que hay que ponderar y trabajar adecuadamente. Una primera pregunta que planteo en este módulo es, ¿cuál ha sido la tasa de crecimiento promedio anual de su empresa? La tasa, por ejemplo, de crecimiento de las ventas. En los últimos 5 años he crecido a razón del 8% anual. Una respuesta que imagino ahora. Pero es una respuesta que busco en ustedes. Porque ese crecimiento promedio de los últimos 3, 4, 5 años, ¿no? Se relaciona con la deuda que usted ha venido manejando. Hay una relación directa entre el crecimiento de su negocio y la deuda que usted refleja en los estados financieros. Si la deuda es alta, su crecimiento debería ser alto, ¿no? Esa magnitud de la deuda es importante en el análisis porque a mayor deuda, mayor riesgo percibido, mayor perfil de riesgo y un riesgo elevado limita operaciones, limita decisiones de inversión. También es bueno preguntarse si tiene usted espacio o margen de maniobra financiero para el crecimiento futuro del negocio. Y crecimiento futuro del negocio significa inversión. Inversión jala a financiamiento. Para conseguir ese financiamiento tiene margen de maniobra, ya sea con recursos propios o con deuda. ¿Existe ese margen de maniobra? Eso tiene que ver con, por ejemplo, las utilidades retenidas, con la rotación de los activos, con el periodo medio de cobranza, ¿no? Con la utilidad neta sobre las ventas y en especial con el margen operacional de la empresa. Importa mucho preguntar cuál es la estructura de su deuda bancaria y hoy día se hace más relevante esta pregunta, ¿no? ¿Tiene más deuda con soles y menos deuda con dólares? O más bien, tiene más deuda con dólares y deuda en soles
menor a la deuda en dólares. Esto es muy importante porque en un contexto de estabilidad, de inestabilidad del tipo de cambio, alta volatilidad del tipo de cambio, esto nos pasa a la factura, pudiendo generarse pérdidas por diferencia cambiaria muy significativas, muy significativas. Por supuesto que todo esto se va a reflejar o proviene de, quise decir, se va a reflejar, ¿no?, en los estados financieros, y el análisis proviene de esos estados financieros, y vuelvo a enfatizar en la necesidad de una contabilidad adecuada y un análisis apropiado de los números que muestra la contabilidad, y en este caso estamos hablando de la contabilidad financiera. Entonces, el mapeo de la deuda, básico, no solo, ojo, básico, es una de las cosas que usted también tiene que pilotear, ¿no? No se trata de necesito 3 millones, necesito 30.000 soles. Necesito 30.000 soles en estas condiciones de plazo, en estas condiciones de tasa de interés, con esta periodicidad de pagos, ¿no?, con cuotas no fijas, sino más bien cuotas crecientes, cuotas decrecientes, etcétera, etcétera. Y todo lo que he señalado respecto del manejo de la deuda se refleja ¿dónde? En el flujo de caja operacional. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Deuda igual riesgo. A mayor deuda, mayor riesgo. A mayor riesgo, menos acceso al crédito, o el crédito es más caro. Con lo cual, la empresa ve limitada su capacidad de gestión. Por lo tanto, importa saber con claridad para qué tomamos deuda. ¿Qué tipo de deuda? ¿De cuánto? ¿De cómo pagar esa deuda? Esa estructura de la deuda nos va a llevar a calzar mejor con la capacidad de generación de ingresos de la empresa. Y ese calce atenúa el riesgo que se ve elevado cuando hay deudas altas y que no están calzadas con la generación de los ingresos. Estamos viendo que más deuda, más riesgo. Y eso nos lleva a una limitación de recursos. ¿Cómo resolver esa falta de recursos para operar en el día a día? ¿Cómo resolver la falta de recursos para inversiones de mediano plazo? Si no podemos con el día a día, menos podremos con las inversiones de mediano plazo. Insisto, la estructura de la deuda, monto, moneda, plazo, formas, tipos de cuotas de pago, iguales, crecientes, decrecientes, las garantías, la tasa de interés, el costo, ¿no?, son sumamente importantes. No es un dato, ojo, es una variable que hay que calcular, estimar y después monitorear muy apropiadamente. Las empresas, como se ha dicho, deben financiar las inversiones y capital invertido con una adecuada relación entre mis recursos, mi bolsillo o la caja de la empresa y el financiamiento externo, cualquiera que sea la fuente. Si, por ejemplo,
la empresa tuviera una necesidad de inversión o tuviera un capital invertido de, por ejemplo, 1.000, ese requerimiento podría ser cubierto con 500 de capital propio y con 500 de deuda, pero podría ser 700 de recursos propios y 300 de deuda, o a la inversa, 700 de deuda y 300 de capital propio. Claro, por supuesto que he señalado que si fuera 700 con deuda y 300 con recurso propio, el perfil de riesgo se dispara hasta las nubes, ¿correcto? Entonces, hay que buscar un adecuado equilibrio y no se trata de decir 50% recursos propios, 50% deuda. Se trata de buscar aquella combinación que maximice, ¿no es cierto?, el valor, la generación de ingresos de la empresa, que maximice esa diferencia entre el rendimiento del capital y el costo financiero, la tasa de interés de la deuda bancaria. He señalado 1.000 por dar una idea, o para dar una idea, de que en torno a una necesidad de inversión hay que dar encuentro con el financiamiento, pero importa mucho qué tipo de financiamiento se va a asociar a esa necesidad de inversión. Quise decir, ¿no?, qué tipo de deuda debemos tomar. Y esto tiene que ver con el horizonte de su planeamiento financiero, algo que también ya hemos mencionado. Usted hace planeamiento financiero para 6 meses, 1 año, 2, 3 o más años. Perú, creemos, particularmente yo lo creo, o lo creía hasta antes de lo que estamos viviendo ahora, era un país para planificar al menos con un horizonte de tiempo de 3 años. Y esos años, ese horizonte de tiempo es determinante para las condiciones del financiamiento que se requieran. Yo recomendaba, hasta hace poco, que al menos hubiera un horizonte de tiempo de 3 años. En 3 años usted puede planificar mejor sus operaciones corrientes, su volumen, su ciclo operacional, con inversiones para el crecimiento. Es necesario presupuestar, es necesario hacer planeamiento financiero, combinar, ¿no es cierto?, el presupuesto, los flujos de caja operacionales, los estados financieros proyectados y después reales, para ver cuán desviados estamos respecto de los objetivos y metas financieras y ahora de impacto social que estamos persiguiendo. Una base de este planeamiento financiero es el capital de trabajo requerido para los ciclos de venta o campaña, ¿no? En la agricultura corriente, en la agricultura de campaña, lo que se busca siempre es pagar, correcto, para el cultivo de la campaña, pagar al vencimiento, libre de pagos en aquel periodo en el que no se generan ingresos y el cultivo está evolucionando, ¿no? El cultivo va madurando. Pero también depende mucho de qué cultivo sea, porque podría ser un más perecible y empezar a mirar un poquito más allá de la cosecha misma para ver qué posibilidades hay de aprovechar precios
al alza por una escasez relativa del producto. Pero eso es un tema muy fino. ¿Está permitido? Por supuesto, no está permitido. Pero de pronto estamos tomando deuda solo a la fecha de la cosecha. ¿Y qué pasa con el tiempo necesario para llegar al mercado? ¿No? Pero eso también depende mucho del modelo operacional. La base del planeamiento financiero es el resultado neto o la utilidad neta lograda en cada ejercicio. La utilidad neta, excedentes que quedan después de cubrir con todo, son una muy buena fuente de financiamiento. Claro, en la medida que el dueño, los accionistas de una empresa, no quieran usar esos recursos para reinversión, sino más bien disfrutarlos, percibirlos y con justicia, ¿no es cierto? Aumentar su patrimonio en términos generales. Pero una capitalización de utilidades es muy bien percibida, muy bien evaluada por las fuentes de financiamiento, porque eso demuestra compromiso. Más allá del análisis financiero que ahora vamos a hacer, el hecho de capitalizar utilidades o el hecho de capitalizar préstamos del accionista dice bien de los que conducen el negocio y es muy bien valorado por las fuentes de financiamiento. Ciertamente, hay otras variables determinantes con relación al financiamiento de operaciones de corto plazo y con las inversiones de mediano y largo plazo. El tipo de producto, ya lo hemos señalado, es otra de esas variables. Volvemos a recordar cuán atractivo es ese mercado. Y quisiera que recordaran que la atractividad de ese mercado se manifiesta en cuáles características las hemos señalado, ¿no? Pero vuelvo a la lámina para decir que otra variable que condiciona mucho el planeamiento financiero es el tipo de producto, recordando el atractivo del mercado. Por ahí avanzamos en ese sentido, indicando si el mercado es uno de alta rotación, si es un mercado líquido, si es un mercado de contado, o si es un mercado de crédito, o de pronto es un mercado de remates. Depende del tipo de producto, depende de los rendimientos que se hayan logrado. También depende de si hubo sobreproducción, depende de si hay sobredemanda, ¿no? Si alguien por otras latitudes, en otros países, la producción del producto que estamos manejando se cayó y nos abre más espacio, etcétera, etcétera, ¿no? El tipo de negocio también cuenta mucho, ¿correcto? El tipo de negocio también cuenta mucho. Es un negocio de bastante inversión fija. Si es así, eleva el gasto vía depreciación. La inversión siempre se recupera. En este caso, en el activo fijo a través de la depreciación, ¿no? Pero la depreciación hace que el gasto suba, con lo cual la utilidad neta baja. Por eso se habla, se menciona, se pide usar métodos de depreciación acelerada. ¿Para qué? Para agotar más rápidamente esta partida de gastos, porque los equipos se deprecian según su vida tecnológica y eso lo rige la SUNAT. Pero si uno usa, por supuesto que avalado por la autoridad, métodos de depreciación acelerada, pues más rápido recupera su inversión. Por supuesto que sacrifica utilidades en el corto plazo, pero luego de 3, 4, 5 años las utilidades aumentan considerablemente porque el equipo
tecnológicamente sigue vigente, ¿no? El negocio también importa saber si es de una alta rotación de mercaderías que generan liquidez inmediata, ¿no? Y por supuesto también interesa si son negocios estacionales, negocios por campaña, pero con costos fijos permanentes. Esa no es precisamente, ¿no es cierto?, una buena combinación, negocios por campaña con costos fijos permanentes. Y un costo fijo permanente es, por ejemplo, el local, el alquiler, ¿correcto? Y puede que se trate del local de uno mismo y no carga ningún costo, ningún gasto. Deberíamos cargarlo, deberíamos ser al menos conscientes de que hay un gasto que nos está pagando, pero que debería aparecer en la contabilidad o en el análisis para calcular la rentabilidad. Y eso cuenta, y todo esto cuenta, ¿por qué? Cuenta en el análisis porque esto nos conduce a ver qué tipo de deuda y qué tipo de entidad financiera es a la que deberíamos buscar para financiar nuestros requerimientos para el negocio. Hemos venido hablando sobre el financiamiento de las inversiones. Hemos indicado que el tomar deuda conlleva riesgo, pero igual, tomar deuda razonablemente es bueno en la medida que se tenga un acceso eficiente y oportuno. Eficiente y oportuno sin mayor gasto en trámites. Un crédito que no calza con lo que se ha programado en el flujo de caja operacional, en el presupuesto en general, pues bueno, no es un crédito apropiado. Pasa por la obligación también de solicitarlo con anticipación para que los desembolsos calcen con las necesidades de ese efectivo, ¿no? Luego, que el rendimiento del capital invertido en términos porcentuales sea mayor que la tasa de interés efectiva anual. Hemos visto en los cuadros anteriores, perdón, hemos visto en los cuadros anteriores comparaciones entre el rendimiento del capital versus la tasa de interés del crédito. Ese rendimiento tiene que ser mayor que la tasa de interés del crédito. Es probable que una empresa tenga utilidades netas positivas y hasta reparta dividendos, pero con un costo financiero que está por encima del rendimiento de su capital invertido. Y eso es destruir valor. Vamos a ver con algo más de detalle a continuación. El pago de intereses genera un escudo fiscal, un menor pago de impuesto a la renta, porque hay un gasto que se traslada a los resultados, bajando la base imponible para calcular el impuesto a la renta. Un ejercicio de, o sobre la base de una tasa de interés de 15%, termina costando 10.5% en el régimen general, donde se paga 29.5% como impuesto a la renta. Entonces, los intereses generados hacen que haya un menor pago de impuestos porque hay un gasto que reduce la base imponible, y eso es equivalente a 4.5 puntos porcentuales menos. Por favor, mirar con detalle ese ahorro de pago del impuesto a la renta si estuviera en el régimen simplificado, si estuviera en el régimen de la pequeña empresa, ¿no? Es importante esa capacidad de ahorrar como pago del impuesto a la renta por los
intereses que generan la deuda. Trate de ser fino con la estimación de los ingresos de su negocio, y eso nos remite nuevamente a la mención o la referencia de qué tipo de precio tiene su producto. Ojo, decíamos en ese momento, no sobreestime sus ingresos vía precio. Aquí volvemos a mencionar, trate de ser fino con la estimación de los ingresos de su negocio. Aquí haríamos una referencia a no sobreestime el volumen. Precio por volumen igual ingresos. Trate de ser fino, no sobreestime. No asuma, ¿no?, condiciones sobre las que usted no tiene control. Procure tener un buen margen operacional, indicador de fortaleza del negocio. El margen operacional es aquel que se obtiene de restar de las ventas, el costo de ventas, los gastos administrativos, los gastos de venta, y esa diferencia es el margen operacional. Un margen operacional robusto, ¿no?, es el reflejo de una empresa robusta, ¿no? Por supuesto, que sea igualmente fino con sus costos y gastos. Todo esto lo debe conducir a una mejor posición negociadora para tomar deuda. ¿Qué cosa significa tener una mejor posición negociadora? A pesar de que por ahí se suele decir que no se negocia mucho con los bancos, ¿no es cierto? Pero igual hay un tema de evaluación de riesgos. La posición negociadora estará apoyada en la evaluación del riesgo de su empresa. Si el perfil es bajo, debería serlo si usted sigue estos lineamientos, ¿no? La tasa de interés, pero por sobre todo, el acceso oportuno y la tasa de interés baja, digamos, ¿no?, serían los principales beneficios de esta diligencia en el manejo de lo que hemos señalado en estas láminas. Nuevamente, una información numérica que nos muestra dos tipos de inversiones. La inversión A y la inversión B, con una suma de 1.200 unidades monetarias que se financia la inversión A, la inversión B, de manera diferente. En la A no hay deuda, en la inversión B hay deuda de 500 y de recursos propios 700. Para los dos proyectos o las dos inversiones, la tasa de interés es 10%. Y el rendimiento de la inversión en unidades monetarias, son las mismas inversiones, son de 200 unidades monetarias. La inversión A no tiene gasto financiero porque no hay deuda, y la inversión B tiene 50 de gastos financieros. Esos 50 deben ser descontados de los 200 del rendimiento de la inversión. Primer indicador de rentabilidad económica es aquel que se obtiene de dividir 200 entre 1.200, y así de manera similar para el caso de la inversión B. Pero cuando hablamos de la rentabilidad financiera, que considera la estructura de financiamiento, esto quiere decir la deuda, ¿no?, este rendimiento de 200 menos 50, o sea, 150, es lo que le rinde a estos 700 de capital propio, con lo cual la rentabilidad financiera es mayor en la inversión B que en la inversión A. La palanca financiera funciona, ¿no? Ahí hay 500 que se podrían aplicar a otra alternativa de inversión,
y generar con menos riesgo, ¿no?, ingresos al menos similares, estimamos, esperaríamos, ¿no? En la siguiente parte de esta lámina está lo mismo, pero utilizando una fórmula que ustedes, por favor, les pido, la revisen, no es más que una ecuación que hay que resolver. Y eso sería como una tarea, descubrir un poco la lógica de la segunda parte del cuadro. En este siguiente cuadro, siguiente lámina, tenemos lo mismo, pero ahora con una distribución diferente entre deuda y capital propio, con una tasa de interés también más alta, ¿no?, una tasa de interés también más alta. El rendimiento de la inversión no cambia y seguimos la misma dinámica. Y llegaremos a la conclusión de que la inversión B sigue siendo más rentable que la rentabilidad financiera, no obstante que tienen el mismo rendimiento en términos de unidades monetarias, 200 soles, 200 dólares, lo que fuera, ¿no?, respecto de una inversión mismo monto. La segunda parte de este cuadro muestra lo mismo que en el anterior y los invito a revisar con algún detalle el razonamiento, la lógica para llegar al mismo resultado. Banca financiera es aquella que se genera como consecuencia de tener deuda que cuesta menos de lo que rinde el negocio. Lo contrario no es conveniente, por lo tanto no es eficiente, por lo tanto no es recomendable tomar deuda. Estaríamos trabajando para el banco y no para nosotros. En estas últimas láminas de este módulo, muy rápidamente y más con la intención de que ustedes tengan esta información para que la revisen con calma, voy a hablar muy rápidamente de un caso, mangos para la exportación. Y me disculpo por la M de exportación, por favor. Miremos algunos números. Esto es un plan de inversiones, una especie de plan financiero para una empresa, Agrofresh Perú, que tiene dos grandes componentes de inversión. La campaña 2018-2019, capital de trabajo, y una inversión, esta es la inversión corriente, digamos, y esta es la inversión de mediano plazo, infraestructura agroindustrial, capital para inversiones, de ajo procesado, mango congelado, pero en este cuadro no estamos mostrando los valores para este segundo componente de este plan de inversiones. Nos vamos a limitar al manejo del mango, correcto, el número de contenedores, el valor FOB, el unitario, el FOB, valor FOB por todo, la multiplicación, el precio de venta FOB, el valor de venta FOB, el margen neto que deja la exportación de este mango de 125 contenedores, ¿no?, el margen neto en términos porcentuales y cuánto de inversión se requiere. ¿Cuánto de inversión se requiere? Para Europa marítimo se necesitan 1.243.112 dólares. Mango congelado para Canadá marítimo, 1.320.000 dólares para una campaña de un año. En realidad ni siquiera de un año, esto va desde septiembre, octubre hasta marzo. En realidad ya la campaña de mango terminó a mediados de febrero. Y hay un retorno bruto sobre la inversión, número que también invito a revisar, dividir, ¿no es cierto? Acá hay una inversión requerida y aquí hay un margen neto. Margen entre la inversión requerida significará en términos porcentuales cuál es el retorno. Este es un plan de inversiones, un presupuesto.
también tenemos que ver una estimación de la rentabilidad unitaria, en este caso por caja de mango fresco por caja, y también para el mango congelado, y también para la palta, etcétera, etcétera, ¿no? Para el helado. Ahí están los componentes necesarios para calcular, estimar la rentabilidad, el precio de venta, el costo de producción, los gastos de operación, los gastos financieros, total costo y gastos, $3,91. Utilidad antes de impuestos, $0,59 por caja de mango fresco, el impuesto a la renta, la utilidad neta, y como esto es exportación, hay recuperación del impuesto importado, el ingreso por drawback, 0,14, y hay un ingreso disponible generado por campaña de 0,64. $0,64 por caja contra 4,50 nos da un rendimiento primero de 14,1%. Aquí calculamos en esta sección de la lámina el capital requerido, el capital invertido de 1.243.112, que podrán confirmar con el valor consignado en la lámina anterior. Y este capital invertido para la campaña rota 2,5 veces, lo cual nos da una idea del atractivo del mercado. Más adelante tenemos el estado de resultados integral de la campaña de mango fresco. Esto a nivel agregado, ¿no? Sigue la misma lógica del cuadro anterior y llegamos a, después de ver ingresos por ventas, costo, la utilidad bruta, los gastos generales, la utilidad de operación, el margen operacional al cual hice referencia antes, llegamos a la utilidad antes de impuestos, el impuesto a la renta, la utilidad neta, números que coinciden, calzan con los dos cuadros anteriores. Y nos vamos a dar cuenta que hay un rendimiento del capital invertido de 35,5%, que es bastante más que ese 11,1% de rendimiento de utilidad neta sobre las ventas, o 14,1 tal cual viéramos en las láminas anteriores. Y esto es posible, ¿por qué? Por todo lo que hemos señalado: tipo de producto, el atractivo del mercado, alta rotación, pago en efectivo, pago adelantado, o sea, todas las características que se requieren para hacer un buen plan de negocios y ganar plata. ¿Qué le daría a estos números, que espero revisen con más calma? Y por supuesto que si hubieran inquietudes, dudas, con mucho gusto, por algún canal virtual, atenderemos esas inquietudes, dudas. ¿Qué le faltaría? Estaba preguntando. La perspectiva sostenible, ¿no es cierto? La pregunta que fluye de manera natural es: este mango que está maquilado acá, digamos, proviene de asociaciones de pequeños productores. ¿Es mango orgánico? Aparentemente no, correcto. Es un mango convencional, vamos a decir así, ¿no? Entonces, los procesos productivos incorporan mano de obra femenina, se pagan salarios dignos, con acuerdo a la productividad, ¿no? El manejo ambiental de los desechos en la planta es el adecuado en la práctica, no en el papel, ¿no? Y todos esos otros elementos que tienen que tener, valga la expresión, para poder calificar mejor como una inversión de impacto o como una inversión siguiendo los principios de inversión responsable, ¿no? De inversión responsable. Bien, hemos podido finalmente ver algunos números muy superficialmente para ilustrar un poco
cómo desarrollamos la naturaleza de este curso. Estoy seguro que algunas inquietudes van a surgir y que estaremos en comunicación para atender esas inquietudes y esas dudas.